Hola a todos mis queridos amantes del espectáculo y seguidores de este canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy, mis amigos, nos adentramos en un tema que ha generado muchísima expectativa y debate en el mundo del entretenimiento turco y más allá. Vamos a desmenuzar esos rumores, esas especulaciones y las pocas certezas que tenemos sobre la relación entre dos de las estrellas más luminosas del momento, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, ustedes lo pidieron, y aquí estamos para indagar en Demet Özdemir en casa de Can Yaman, su secreto y el momento más difícil. Prepárense para un viaje a través de los flashes, las cámaras ocultas y, por supuesto, los sentimientos detrás de las grandes personalidades. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de apoyarnos para seguir trayéndoles el mejor contenido. Un clic y listo, son parte de esta gran familia. La pregunta que resuena en todas partes es: ¿qué hay de cierto en esa supuesta relación entre Demet Özdemir y Can Yaman? Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkencikus, la química entre ellos era innegable. Se palpaba en el aire, se veía en cada mirada, en cada gesto. Y es natural que ante una conexión tan fuerte en la ficción, los fans y los medios de comunicación comiencen a preguntarse si esa magia trascendió la pantalla. Hoy vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre este misterio. No vamos a dar por sentado nada, pero sí vamos a explorar las pistas que han surgido, los testimonios, las ausencias y las presencias que nos hacen pensar. ¿Estuvieron realmente juntos? ¿Hubo un romance secreto? ¿Y cuáles fueron esos momentos que pudieron haber marcado un antes y un después en sus vidas? El título nos promete secretos y dificultades, y créanme, la vida de las celebridades, por muy glamurosa que parezca, rara vez está exenta de desafíos. Y es que cuando hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman, hablamos de dos figuras que han conquistado corazones a nivel internacional. Demet, con su carisma y su talento para interpretar personajes con profundidad y dulzura, se ha convertido en un referente. Y Can Yaman es simplemente un fenómeno. Su atractivo físico, su energía en escena y su capacidad para conectar con el público lo han catapultado a la fama mundial. Imaginen la explosión mediática que significaría una relación entre dos personalidades de esta magnitud. No es de extrañar que cada uno de sus movimientos, cada uno de sus likes, cada uno de sus comentarios, sea analizado al milímetro. Ahora hablemos de la parte más intrigante del título, en casa de Can Yaman. Esta frase evoca imágenes de intimidad, de momentos privados lejos de los focos. ¿Significa esto que hubo un periodo en el que Demet estuvo realmente viviendo o pasando mucho tiempo en la casa de Can? Los rumores apuntan a que sí, que hubo momentos en los que su relación se volvió mucho más seria de lo que el público en general llegó a creer. Se habla de visitas, de encuentros discretos, de una conexión que iba más allá de la amistad profesional. Y esto, claro está, alimentó aún más la imaginación de sus seguidores. Las redes sociales se llenaron de teorías, de comparaciones de fotos, de búsquedas de coincidencias que pudieran confirmar o desmentir estos rumores. Es como un gran rompecabezas donde cada pieza, por pequeña que sea, se convierte en un indicio. Y luego está el secreto. ¿Cuál era ese secreto que rodeaba su posible relación? Si existió, probablemente giraba en torno a querer proteger su vida privada de la vorágine mediática. Las relaciones de figuras públicas suelen ser blanco de ataques, de juicios, de presiones innecesarias. Mantener algo en secreto, o al menos, ser muy discretos, es una forma de salvaguardar esa burbuja íntima, ese espacio donde solo ellos dos podían ser ellos mismos sin el escrutinio constante de miles de ojos. Tal vez el secreto no era tanto la existencia de la relación, sino la profundidad y la seriedad de la misma. Quizás querían vivir algo auténtico, algo real, antes de exponerlo al mundo y arriesgarse a que las expectativas ajenas lo corrompieran. Pero no todo puede ser color de rosa, ¿verdad? El título también menciona el momento más difícil. Y aquí es donde la especulación se vuelve más delicada. ¿A qué momento difícil se refiere? Podrían ser varias cosas. Quizás se trate de la presión mediática insoportable que a menudo acompaña a las parejas de celebridades. La constante vigilancia, las noticias falsas, las interpretaciones malintencionadas de cada gesto o palabra. Imaginen tener que lidiar con eso en el día a día de una relación.
O tal vez el momento difícil estuvo relacionado con sus propias carreras. Ambos son actores ambiciosos, con proyectos internacionales en marcha. ¿Pudieron sus agendas, sus compromisos? ¿Sus viajes constantes haber puesto a prueba su relación? Las distancias geográficas y los horarios apretados son, sin duda, grandes desafíos para cualquier pareja. Otra posibilidad, y esta es puramente especulativa, es que el momento difícil haya sido el punto de inflexión que llevó a la ruptura, si es que hubo una ruptura y no es que simplemente estén viviendo su relación de forma privada. A veces las cosas que parecen perfectas desde fuera pueden tener grietas internas que solo los involucrados conocen. Quizás hubo desacuerdos, diferencias de opinión, o simplemente se dieron cuenta de que, a pesar de la química, sus caminos vitales no eran tan compatibles como pensaban. O quizás el estrés de mantener un secreto, de vivir una doble vida, se volvió demasiado pesado. Las teorías son muchas y muy variadas. Algunos sugieren que la relación pudo haber terminado por la interferencia de terceros, ya sean amigos, familiares o incluso compañeros de trabajo que intentaron influir en su vínculo. Otros apuntan a que las propias ambiciones profesionales de Canjaman, con su salto a producciones internacionales en Italia, pudieron haber sido un obstáculo insalvable para mantener una relación estable en Turquía. Y en el caso de Demet, sabemos que ella también ha tenido importantes proyectos y una carrera en constante crecimiento. Lo que sí es innegable es que, a pesar de las especulaciones y de la aparente ausencia de confirmación oficial por parte de ellos, siempre ha habido una especie de conexión latente entre Demet Özdemir y Canjaman en la mente de sus fans. Incluso cuando se les ha vinculado con otras personas, esa chispa que encendieron en Erkencikus parece no haberse extinguido del todo para muchos. Y esto habla mucho del poder que tuvieron como pareja en pantalla y de la expectativa que generaron. Ahora pensemos en la experiencia de estar en casa de Canjaman. No se trata solo de un lugar físico, sino de la intimidad que implica. Es donde uno se relaja, donde se es uno mismo, donde se comparten los espacios más personales. Si Demet estuvo en ese espacio, significa que la relación, si existió, había llegado a un nivel de confianza y cercanía muy elevado. Y eso por sí solo, ya es un indicio de algo más profundo que una simple amistad o un romance pasajero. Podríamos imaginar momentos de complicidad, de conversaciones íntimas, de compartir rutinas cotidianas que alejan la imagen de divos de Hollywood y los acercan a personas reales, con sentimientos y necesidades humanas. El secreto podría haber sido la necesidad de preservar esa intimidad, de proteger esos momentos preciosos de la vorágine mediática. En un mundo donde cada paso es escrutado, encontrar un refugio donde poder ser uno mismo es un tesoro. Y si ellos lo encontraron juntos, es comprensible que quisieran protegerlo con celo. El secreto en este contexto no necesariamente implica algo oscuro o turbio, sino más bien la voluntad de mantener algo valioso y personal alejado de las miradas indiscretas. Y en cuanto al momento más difícil, podemos inferir que se refiere a las pruebas que toda relación, y especialmente una bajo el escrutinio público, debe enfrentar. Las presiones, los malentendidos, las incompatibilidades, las exigencias de sus carreras. Cualquier pareja, por muy enamorada que esté, pasa por momentos complicados. Y si a eso le sumamos ser dos de las estrellas más reconocidas de Turquía, la dificultad se multiplica exponencialmente. Quizás hubo un momento en el que sintieron que la relación, por muy fuerte que fuera, no podía soportar el peso de la fama y la constante exposición. O quizás hubo una decisión difícil que tuvieron que tomar juntos o por separado, que marcó el fin o un cambio drástico en su relación. Es importante recordar que hasta que ellos mismos no decidan compartir públicamente su verdad, todo lo que sabemos son especulaciones, rumores y análisis de las pocas pistas que dejan. Pero es precisamente esa zona gris, esa incertidumbre, lo que alimenta la fascinación del público. Porque nos permite imaginar, nos permite soñar con que la química que vimos en pantalla se tradujo en algo real y significativo. Podríamos imaginar que el secreto también residía en la forma en que manejaban su relación, en los códigos que crearon para protegerse mutuamente. Quizás tenían señales, frases clave o simplemente la habilidad de desconectar del mundo exterior cuando estaban juntos. Ese sería el verdadero secreto, la capacidad de crear un universo propio, un santuario íntimo en medio del caos de sus vidas públicas. Y el momento más difícil podría haber sido ese punto de quiebre en el que se dieron cuenta de que ese universo íntimo, por más que lo intentaran, no podía aislarse completamente de las presiones externas.
O tal vez fue un momento de honestidad brutal entre ellos, donde se enfrentaron a realidades que los obligaron a tomar caminos separados, pero de una manera digna y respetuosa. Porque al final del día, ambos son profesionales y seguramente valoran el respeto mutuo. Y es que más allá de los rumores y las especulaciones, lo que queda es el impacto que tuvieron como pareja en pantalla. Demet Özdemir y Can Yaman nos regalaron momentos inolvidables en Erkencikus, y esa conexión es algo que el público no olvida fácilmente. Por eso, la idea de que pudieron haber tenido una relación fuera de cámaras, con sus propios secretos y dificultades, sigue siendo un tema tan apasionante para muchos. Nos permite seguir creyendo en esa magia que vimos, y en la posibilidad de que a veces, la ficción se entrelaza con la realidad de maneras sorprendentes. Así que, para resumir un poco lo que hemos estado explorando, hablamos de la gran química entre Demet Özdemir y Can Yaman que encendió las redes y los corazones. Investigamos la posibilidad de que Demet haya estado en casa de Can Yaman, sugiriendo un nivel de intimidad y conexión que va más allá de la simple amistad. Desentrañamos la idea de un secreto que probablemente giraba en torno a la protección de su vida privada y la preservación de su intimidad frente al ojo público. Y reflexionamos sobre el momento más difícil, contemplando las presiones de la fama, los desafíos de sus carreras, o quizás un punto de quiebre personal que pudieron haber enfrentado. Ha sido un viaje fascinante a través de las especulaciones y las esperanzas de los fans. Y aunque no tengamos todas las respuestas, la conversación y la curiosidad siguen vivas. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme en este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Demet y Can tuvieron una relación secreta? ¿Cuál creen que fue ese momento difícil del que hablamos? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Sus aportes siempre enriquecen nuestra comunidad. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de estas estrellas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho. Un abrazo enorme.